Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Padre Santo, le damos gracias en esta hermosa tarde. Queremos honrarlo con todo nuestro corazón, Señor. No queremos honrarlo solamente de labios. No solamente de labios queremos decir que somos cristianos, sino hacerlo con todo nuestro corazón, Padre. Le pedimos para que en esta tarde usted abra nuestro entendimiento, nos hable, nos instruya, nos corrija si es necesario. Y le pedimos por todos aquellos hermanos que se han apartado, aquellos que se han vuelto al mundo, aquellos que han estado en la drogadicción y no pueden salir de ese vicio. Señor, alcáncelos. Permítanos llevarle la palabra a aquellas personas que tienen esa necesidad. Le damos toda la gloria y toda la honra en esta tarde. Amén. El tema de esta tarde se titula Cristianos sin Cristo. Cristianos sin Cristo. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aunque no lo crean, hay cristianos que predican de Cristo, pero no están modelando ni viviendo a Cristo. Es como si nosotros fuéramos a un Kentucky y de repente que en el Kentucky no encontraran pollo. Imagínense, pues, o es como si fueran ustedes al cine y resulta que no hay películas. Así es un cristiano que no tiene a Cristo. Nos decimos cristianos porque oraron por nosotros y nosotros recibimos a Cristo, pero si nosotros no vivimos como Cristo, realmente no somos unos verdaderos cristianos. Dice, este pueblo de labios me honra. Tú puedes venir a alabar al Señor, pero si no estás viviendo como Cristo, realmente solamente lo estás alabando de labios, pero no con el corazón. Amén. Es como si vas a un restaurante y resulta que no hay comida. Así es un cristiano que no tiene a Cristo. Siempre va a tener un vacío. Va a durar años en la iglesia y siempre va a decir, ay, pues ya no siento nada, ya siento un vacío. ¿Por qué? Porque muchas veces nos alejamos. Muchas veces pensamos que el oír predicaciones desde nuestra casa nos estamos edificando, y sí edifica, pero no es lo mismo. Dice la palabra, ¿estar reunido qué? Los hermanos juntos y en armonía. Y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dile a tu hermano que está a un lado, ¿estás oyendo? Y no estoy tirando pedradas, porque muchas veces pues el Señor habla. Yo no sabía que iban a venir algunos que no habían venido. Dice la palabra del Señor, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y el problema es que muchas veces profesamos que tenemos a Cristo, pero lo que no estamos cargando en nuestro corazón es a Cristo. Solamente decimos, soy cristiano, pero nuestros hechos no lo hablan. Dios me salvó, pero no para tener una doble vida, sino para tener una vida santa. Amén. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué pasará? Te vomitaré por mi boca. Cuando venimos en la iglesia, venimos, alabamos, cantamos, oramos, pero salimos de aquí y nos vamos, tengo una parranda con los amigos, cartas, baraja, apuestas, alcohol. No estamos diciendo ni muy fríos ni calientes. ¿Somos qué? ¿Y qué pasará? Nos vomitará Dios de su boca. ¿Ustedes han probado un caldo tibio? ¿Cómo se ve? Cuando se empieza a acumular la grasa y luego ya no sabe igual y le das el cucharazo y dije, no, lo vuelves a calentar. Entonces, así es Dios, dice, si no eres frío ni caliente y eres tibio, dice que te vomitará de su boca. Una persona fría es aquella que no distingue ni de lo bueno ni de lo malo. Ella puede hacer lo malo, golpea, puede matar a una persona y su corazón es frío y absolutamente no siente nada. Ella le da igual si cambia o no cambia su estilo de vida. Esa es una persona fría. Y vamos a ver qué dice 2 Corintios 4:4.
en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Por eso está escrito Dios con D minúscula. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta otra versión dice así: la buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo, y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Este mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla porque Satanás no los deja. Por eso ustedes pueden ver a las personas de afuera que no conocen de Dios, les da igual. Su vida les da igual. No sienten frialdad, golpean a su esposa y les da igual. Y dice aquí que el enemigo lo que no quiere es que resplandezca la gloria de Cristo. ¿Y cuál es la persona tibia? Es aquella que le interesan las cosas de Cristo, pero también le da gusto ¿a qué? A la carne. Y yo sé que muchos batallamos con eso. Vamos a ver qué dice Romanos 8:5. Dice, porque las cosas los que son de la carne piensan en las cosas ¿de qué? De la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Estas personas tibias conocen de Dios, pero no involucran a Dios realmente en sus vidas. Hacen todo con sus propias fuerzas. Si van a emplear un negocio, no involucran a Dios, dicen, no, yo puedo. Se llenan y yo soy fuerte y yo hago todo. Estas personas tibias escuchan la palabra, vienen, alaban, pero hasta ahí. Van a su casa y no involucran para nada a Dios. Llegan con su familia, a lo mejor ustedes vienen a la iglesia, pero ni los de su propia casa que saben que son cristianos. Es una persona tibia. Hay veces que de repente los ven y dicen, ¿a poco fulanito mi tío es cristiano? Ni sabíamos. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo demuestran con su propia familia. Y dice la palabra del Señor que le vamos a causar náuseas y en pocas palabras, vómito. Dile a tu hermano que tienes a un lado, no seas tibio. La comida tibia sabe horrible. Y una persona caliente es aquel que pone en primer lugar a Dios y su ego lo deja hasta último lugar. Los cristianos que realmente están calientes en la palabra con el fuego del Espíritu Santo son alegres. Voltea con tu hermano, dile, ¿estás alegre? Si lo ves con una carota, entonces dile, necesitas a Cristo. Como dice la canción, los cristianos no deben de estar enojados. Dice, ha cambiado nuestro lamento en baile. Se dejan guiar por el Espíritu Santo, salen a ganar almas, dejan que Dios controle todas las áreas de su vida. Dejan que el alfarero haga su trabajo en sus manos. ¿Se han visto cómo le hace el alfarero? Tiene una máquina y lo va moldeando con sus manos hasta que le da la forma. Así debemos de ser en manos del Señor. Y si le sale chueca, lo vuelve a empezar o la quebra. Así que tienes que dejarte en manos del alfarero. Y las estadísticas de divorcios dicen que a nivel mundial los divorcios se causan por rutina o por costumbre. ¿Por qué? Porque ya llegas a tu casa, te casas, llegas un momento en que tú nomás llegas de tu trabajo, cenas y acuestas. Y llegas con tu esposa otra vez, cenan, ven una película y se acuestan. Y es algo rutinario. Y por eso muchas veces dicen que el amor se acaba, pero no se acaba. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos ya costumbre. Porque cuando éramos novios, ¿qué hacíamos?
hacíamos variedad, infinidades, la llevamos a un restaurante, que ya nos íbamos al parque, ahora vamos por una nieve, ahora vámonos de paseo, ahora vámonos al cine. Pero nos casamos y ¿qué pasa? Una rutina, trabajo, casa, dormir, trabajo, casa, dormir. Y por eso los matrimonios fracasan. Así es igual cuando tú haces tu vida cristiana una rutina o una costumbre. Es jueves, desempolvas la Biblia, la sacudes, la traes a la iglesia, alabas, cantas, escuchas la palabra, llegas a tu casa y la vuelves a alzar. Hoy es domingo, vuelves a sacar la Biblia, la sacudes, la desempolvas, vienes a la iglesia, cantas, alabas, escuchas la palabra, llegas y la alzas. ¿Y los demás días de la semana qué pasó? Y Dios no quiere que tú seas un cristiano automático. Dios quiere que tú lo que hagas, lo hagas pensando y estés conscientemente. Amén. Pues en ese caso, pues mejor le ponemos una alabanza con la grabadora, que ella cante. Señor, ahí yo me grabé cantando, ahí te estoy alabando. Dios no quiere automáticos, nos hubiera hecho robots. Dios quiere que cuando tú vengas a tu corazón, a este lugar, dispongas tu corazón y Él te va a hablar. Tal vez a uno le va a hablar de una manera, tal vez otro va a decir, me están apedreando, tal vez otro me están diciendo, nomás predicaron para mí. Pero el Señor es porque te está hablando, no por en sí porque se está enfocando en ti. Habla para todos, pero a cada uno nos habla de diferentes maneras. Amén. Tenemos que disponer nuestro corazón y decirle, Señor, aquí estoy, no soy nada sin ti. Tal vez he estado tibio, Señor, pero vuelve a encender ese fuego, no quiero que me vomites de tu boca. De nada sirve sabernos el Salmo 23, ¿cuántos se lo saben? De nada sirve sabernos el Salmo 23, donde dice que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, cuando resulta que no tienes trabajo. De nada sirve que te sepas de memoria el versículo y dices, yo soy el más listo, me aprendo los textos de memoria, si no estás viviendo el Salmo 23 en tu vida. ¿Qué dice el versículo 1? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Y por qué no traes ni para zapatos? ¿Y por qué no tienes trabajo? Porque no estás viviendo la palabra y no estás confiando. Señor, tú eres mi pastor y nada me va a faltar. Tú vas a cuidar de mí. Tú eres mi pastor. O sea que en pocas palabras tenemos que ser ovejas ¿de qué? De su rebaño. El versículo 2 y 3 que dice, en pastos delicados me hará descansar. Resulta que no duermes porque tienes tantos problemas. En la mañana atendí a una persona y me decía el esposo, dice, la estoy llevando con un psiquiatra. Le dije, ¿con un psiquiatra para qué? Dice, es que no duerme, es que se estresa. Le digo, ¿pero de qué se estresan? Es un matrimonio joven, tiene un niño de 1 año y uno de 3. Y ya dice, lo que pasa que dice que la estresan los niños. Le dije, al contrario, deben de estar agradecidos que tienen niños. ¿Cuántos no quieren tener niños y no pueden? Y le dije, ¿por qué se estresa? Y le están dando, dice que está tomando medicamentos. Cuando dice la palabra de Dios, en pastos delicados me hace descansar. ¿Y qué más? En agua de reposo me pastoreará. Él nos va a hacer que nosotros podamos descansar y que tengas mucha paz en tu corazón. Así tengas problemas, dificultades, dice el Señor que no te va a dar más pruebas de las que puedas soportar. Y el versículo 4, ¿qué dice? De sombra de muerte, porque estará tu vara y tu cayado. Y resulta que se hace de noche y te da miedo ir al baño porque está la luz apagada y llegas corriendo y prendiendo. Y te da miedo porque hay gente que le da miedo todo, miedo a las arañas. Digo, ¿a qué le tienes miedo? Dice, en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno. Cuando estamos en la presencia del Señor, Él es nuestro pastor. ¿Qué va a hacer? Cuidarnos. ¿Qué hacía David cuando una oveja era atrapada por un oso y un león? Dice que de sus hocicos se los quitaba. Porque un pastor eso hace, protege, cuida.
Pero tú dices, soy cristiano, pero te sales del rebaño, te brincas la cerca y te vas por allá, el enemigo te va a destruir. Si tú te alejas del pastor, tú no vas a tener su protección. Y él te va a cuidar aún de las situaciones peligrosas, nunca te va a abandonar. ¿Qué más dice el versículo 6? Todos los días Él no te va a dejar sin comer. Dice el versículo 5, aderezas mesa. Dice, Él va a poner la mesa delante de tus enemigos. No te va a dejar sin comer. Va a haber abundancia. Y mayor bendición que la presencia de su amor va a estar en tu vida. Dice, y moraré con Él durante varios, largos, todos los días de mi vida. Pero ¿qué tienes que hacer? Creerlo y vivirlo. De nada sirve que tú te la recites, que te lo sepas de memoria, y si quiere, pastor, se lo digo de abajo para arriba. Pero de nada sirve si tú no lo estás viviendo. Jehová es mi pastor, nada me faltará, y todo te falta. Volteas al refri, puros limones. No hay nada de comer. ¿Dónde está entonces la presencia de Dios? ¿Dónde está esa abundancia de la que Dios habla? Tienes que vivirla en tu corazón, vivirla, creerla, apropiarte de ella. Hay veces que dicen, no, ya no voy a la iglesia porque siempre que voy a la iglesia como que el pastor se enchila conmigo y me tira predicaciones. Pero no es así. El Espíritu Santo muchas veces le da la palabra para que te hable. A lo mejor muchas veces nos da un pellizco el Señor. Despierta, te estás enfriando, acércate a mi presencia. Yo soy el fuego. Amén. Dice la palabra del Señor que la palabra es viva y eficaz y más cortante, espada de dos filos. ¿Cómo es la espada de dos filos? Agarras y te corta por un lado y por otro. Una espada de un filo, ¿cuál es? Un machete. Un machete nomás trae filo por un lado. Una guadaña trae filo nomás por un lado. Y dice que la palabra es cortante. Hay veces que nos duele tanto y dice, ay, ya el pastor me tiró un gancho al hígado. Pero te está hablando la palabra y dice, despierta, te quiero. Ven, acércate, no te alejes. Casi si nos estuviera hablando, despierta, cabezón. Como decía mi papá cuando nos regañaba. Porque en veces somos necios y le damos gusto a la carne. Y dice la palabra que la espada de doble filo penetra hasta partir el alma y ¿qué? Huesos, coyunturas, tuétanos. ¿Sí le han probado el tuétano? Esos huesitos, ahí está, le chupan todo el tuétano. Pues hasta ahí entra la espada, la palabra del Señor. Hay veces que ves a una persona fuerte y la palabra penetra y de repente lo doblega el Señor. Pedro, ¿cómo era? Agresivo y lo tocó el Señor. Pablo, ¿cómo era? Violento, mataba y lo tocó el Señor. Él dice, y entra y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Vamos a ver qué dice Hebreos 4:2. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene ¿qué? Vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y allí examina nuestros pensamientos y deseos y dejan claro si son buenos o malos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables ¿de qué? De todo lo que hemos hecho. Venimos aquí a ser instruidos por Dios, a que Dios nos sane, a que Dios nos fortalezca. Podemos decir, yo tomo las mejores vitaminas, me siento fuerte, pero por dentro no sabes cómo están tus huesos. ¿Cuánta gente la ves bien fuertota y de la noche a la mañana, cáncer? O sea, el Señor es nuestro sanador, el Señor es nuestro que nos fortalece.
No decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo sabemos de memoria, pero no lo creemos muchas veces. Y Dios no quiere cristianos automáticos. Él quiere que tú disfrutes el momento en el cual tú llegues a la alabanza, cierres tus ojos, cantes con todo tu corazón, te concentres tanto que te imagines que estás hablándole cara a cara. No quiere cristianos que solamente lleguen y adiós, bye, y nos vemos al siguiente domingo. Sino que tú digas, Señor, ya acabó el servicio aquí, pero yo no quiero que te quedes aquí, acompáñame a mi casa. Y mi casa y yo serviremos a Jehová. Debes de ser agradecido con Dios por habernos escogido, porque entre 3 o 4, pues Él nos escogió. Entre un montón de gente, Él puso su mirada en nosotros. No desperdicies esa oportunidad que Dios te ha dado. Hace rato vino un joven que anda en la drogadicción y yo le dije, ¿por qué ya no vienes a la iglesia? Es que yo no soy de iglesia, pero andas con los drogadictos. No vas a poder vencer ese vicio si tú sigues acudiendo con ese tipo de gente. Dice, es que tengo mi vicio, pero sí soy muy trabajador. Sí, pero Dios no te quiere tener atado. Dios quiere darte libertad. Y hace ratito aquí estaba en la entrada, seguido va y me visita el consultorio. Una vez asistió y me dijo, es que no soy de iglesia, no es que vengas a la iglesia, Dios te quiere ayudar, Dios te quiere. Le dije, una vez te vi en la patrulla, ¿tú crees que...? Dice, no, ya me da vergüenzas, yo pensé que nadie me había visto, yo te vi. Y Dios no te quiere ver en esa situación, Dios te quiere ver con libertad. Es un año más grande que yo, estaba en la prepa en un año más grande. Yo le decía, yo te veía y eras de los galanes, mira, estás todo flaco, sin dientes. ¿Tú crees que Dios te quiere tener así? No, pero si ando trabajando bien. Sí, pero Dios no quiere que ese dinero que ganas con tanto esfuerzo vayas y se los entregues fácilmente al diablo. Dios te quiere dar libertad. ¿Y qué pasa? Que muchas veces no le damos esa oportunidad a Cristo. Conocemos de la palabra, venimos a la iglesia, pero seguimos haciendo las cosas de la carne. En una ocasión, una hermana me decía, dije, oiga, no ha venido. Ay, hermano, es que viera cómo me van a la casa a buscar, que quieren que agarre un compromiso de chayacates. Pero usted ya conoce de la palabra. Sí, es lo que le digo, pero me hacen burla y están constante atacándome. A final de cuentas, se me hace que hasta agarró compromiso. Entonces, son cosas, dice, bueno, ya conocemos de Cristo, entonces realmente no estamos viviendo la vida que quiere Cristo. En otra ocasión, 2 jóvenes que venían al grupo de jóvenes, me tocó verlos vestidos de mona. Dije, híjole, ¿dónde está ese amor y esa vida? ¿Y por qué nos decimos cristianos cuando estamos haciendo, imagínense, vestidos hasta de diablos? Y es importante ser fuertes y seguir rectos en el camino del Señor. Cuando estábamos más jóvenes, teníamos el ciber, yo creo que unas 5 personas fueron a pedirnos que fuéramos padrinos de primera comunión. Dije, no podemos. Y los niños hasta se ponían tristes. Le dije, es que no podemos participar en eso. Van a ir y te van a decir, ay, ya todo te prohíben. No, pero tú tienes que vivir conforme a Cristo, amén, conforme a la palabra. Imagínense dándole gusto a la gente cuando al que tenemos que darle gusto es a Dios. Vamos a ver qué dice 2 de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose, ¿qué? Otra vez en ellas son vencidos y su postrer estado viene a ser ¿qué? Peor que el primero. Si ya tú ya conociste de Cristo, pero luego regresas al mundo, dice que tu estado viene a ser ¿qué? Peor. Dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Me puedes ponerlo otra vez? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, ¿qué?
volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les he acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Además, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya no siguen el ejemplo de ¿qué? ¿El ejemplo de qué? Dile a tu hermano, ¿estás escuchando? Que no, que ya está de moda ponernos aretes. Dice, no sigas el ejemplo de los de este mundo. Pero si se dejan engañar con esas cosas y además se dejan controlar, ¿por qué? Por el pecado, quedarán peor que antes. Si a lo mejor vas saliendo de la drogadicción y Dios te dio la oportunidad de conocerlo y tú dices, ay, te encuentras a tus amigos, bueno, otro churrito nomás. Y dice que tu estado va a ser ¿qué? Peor. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese momento Dios te sacó y te dio la oportunidad, pero tú regresas al vicio. ¿Cómo puede quedar una persona con vicio? Hasta loco. Al rato el vicio descontrola tu mente y tú ya estás loco, cuando Dios te había dado una oportunidad. Dice, más le valdría no haber conocido este santo mandamiento, ni saber de qué manera quiere Dios que vivan, que saber esto y no obedecerlo. Así estas personas demuestran la verdad del dicho, el perro vuelve a su vómito, y también la verdad del otro, el cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. Vienes tú y dices, Señor, perdóname, golpeé a mi esposa, perdóname, me está doliendo, perdón. Y te limpia el Señor. Y resulta que llegas a tu casa y te hace enojar y ¡pum! Otro cachetadón. Viene siendo como el puerco lavado que vuelve a revolcarse. Y ya regué otra vez. ¿Pero por qué? Porque no vives la palabra. Dile, Señor, dame paciencia, mansedumbre, templanza. Pídeselos al Señor. Él es el único que puede. Dice que la palabra penetra hasta lo más profundo de tu corazón. Señor, quita todas estas malas palabras de mi boca. Señor, quítame lo corajudo. Hay personas en verdad que de todo se molestan. Si sale el sol, ¡ay, qué solazo! Si llueve, ¡ay, que está haciendo frío! No se puede hacer nada. De todo les molesta. Si pasa una mosca, ¡ah, mosca enfadosa! Ver una persona que tiene a Cristo, que realmente tiene el amor de Cristo en su corazón, dice, está lloviendo, ¡ay, qué gusto! Vámonos a la playa. Está el solazo, pues hay que disfrutar del sol. Se está lloviendo, ay, pues para ver una película con mi esposa, a gusto, un cafecito, un panecito. Pero ¿por qué buscarle lo malo? Y ahí la diferencia cuando tú tienes los frutos del Espíritu. Porque una persona que realmente no tiene los frutos de todo se va a enojar, todo le va a molestar. Y dice, las personas demuestran la verdad del dicho, el perro vuelve a su vómito, y también la verdad del otro, el cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. Si tú vuelves al pecado, haz de cuenta que te estás revolcando otra vez en el lodo. Y si han visto los perros, vomitan, ahí están, y luego van y regresan y lo lamben y se lo vuelven a echar. Y dice la palabra del Señor, si tú ya conociste de Cristo y vuelves otra vez a tu vida pasada, vas a estar peor. Dile a tu hermano que tienes a un lado, ¿estás escuchando? No desperdicies esa oportunidad. Y muchas veces dicen, ay, pero si yo conocí a Cristo y ahora me va peor. ¿Por qué? Porque lo conociste, mas no está viviendo en ti. Tú te alejaste al mundo otra vez. En una ocasión hasta más pena me dio a mí. Yo iba pasando y unos hermanos dándole cuachala a la gente. Y yo dije, ¿cómo? Si ellos ya conocían de Cristo. Vamos a ver qué dice Santiago 4:8. Acercaos a Dios, ¿y qué? Él se acercará a vosotros, pecadores.
limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, ¿qué? Purificad nuestros corazones. ¿Cuáles son los de doble ánimo? Y luego que ahorita sí y mañana ya no. Yo recuerdo una hermana que una vez dijo, ahora sí, ahí pasó aquí al frente, a partir de ahorita voy a estar siempre en los caminos de Cristo. Jamás volvió a aparecerse aquí. Entonces dice, personas de doble ánimo. La palabra del Señor dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Antes, a lo que cuentan las personas grandes, dice que antes no hacían ni contratos. Antes era ¿de qué? De palabra. Y decían, la palabra de un hombre vale mucho. Y ahorita con contratos, firmas y etcétera, no les puede sacar nada. ¿Qué rajones son? Dicen. ¿Por qué? Porque han cambiado. Y una persona de Cristo debe de resaltar por eso. Decir, esa persona si te dice sí voy a ir, ahí está. Si esa persona dice, yo voy a ir a ayudarte, ahí va a estar para ayudarte. Y no que digan, mañana nos vemos y nunca apareció. Mañana voy y te ayudo. Mañana te echo la mano. Y nada. Dice, vosotros los de doble ánimo, purificad nuestros corazones. Lucas 23, verso 22. Y les dijo por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces y pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos, de los principales sacerdotes, prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición, homicidio, a quien había pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él otros dos, ¿qué? Malhechores, para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los dos malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y unos de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A pesar de que era un malhechor, lo estaban crucificando por hacer cosas incorrectas, aún en ese momento vemos que aceptó ¿a quién? A Cristo en su corazón. El estar en Cristo en nuestro corazón nos va a dar salvación. Nos vamos a sentir bien. Vamos a estar cubiertos y protegidos por Él. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
El reconocerlo a Él es mejor que nada. El reconocerlo a Él en nuestra vida es tenerlo todo. Podemos tener los mejores títulos, los mejores diplomas, casas, propiedades, mujeres, etcétera, pero siempre va a existir un vacío en nuestro corazón, porque si no le damos la oportunidad a Dios, siempre vamos a anhelar más. ¿Por qué? Porque no estamos llenos. Fíjese, una persona que es rica busca más y no encuentra esa llenura en su corazón. Yo les ponía el ejemplo de Andrés García, y él cuando estaba bien se reía, decía: tengo 1000 mujeres, he estado con más de 1000 mujeres, y murió solo en una cama. El rey Salomón no hallaba complacencia, todo es vanidad. Él era rico, tenía mujeres, tenía riqueza, pero sin Cristo nada somos. Podemos ser cristianos de nombre, pero adentro, si no tenemos a Cristo, no somos nada. ¿Me puedes poner para terminar Salmo 91? Vivamos bajo el cuidado ¿de quién? Del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección ¿de quién? Hay personas que no pueden dormir porque piensan que les van a robar sus negocios. O hay personas que duermen hasta en sus negocios porque dicen: es que hay mucha inseguridad. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da ¿qué? Fuerzas. Porque hay veces que nos sentimos tan cansados, hemos trabajado tanto que necesitamos fuerzas. El Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos ¿de qué? De peligros ocultos y de enfermedades. ¿Qué pasó con el COVID? Él nos cuida, Él nos guarda de peligros ocultos. De hecho, la gente me dice: oiga, Doc, ¿y no le da miedo vivir atrás del panteón? ¿Y por qué me van a dar miedo los muertos? Dije: más miedo son a los vivos, ¿verdad? Y el otro día llegué a mi casa y luego se oía en las espaldas, tac, tac, tac. Hice el albañil: oiga, ya le están tocando los muertitos. No, ya me asomo y son albañiles, están haciendo gaveteros, ustedes nomás quieren asustar a uno. Dice: solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Versículo 4: solo bajo su protección podemos ¿qué? Vivir ¿cómo? Tranquilos. ¿Por qué? Porque Él nunca va a dejar de cuidarnos. Entonces, ¿qué nos conviene? ¿Alejarnos de Cristo o estar con Cristo? Porque en vez, yo recuerdo que cuando éramos llevados en la escuela o le pegábamos a un chiquillo, corríamos con el papá y hazme algo. ¿Por qué? Porque con nuestro Padre vamos a estar seguros, ¿verdad? Dice: pues nunca deja de cuidarnos. Versículo 5: ni de día ni de noche ¿qué? Tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. De día ni de noche. Versículo 6: ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día, nos caerá desgracia alguna. Versículo 7: tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer 10,000 más, pero a nosotros nada nos pasará. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. Pero son personas que andan en la maldad, andan robando, andan haciendo lo incorrecto. Dice: tus ojos verán que reciban su merecido. Dice: el Dios Altísimo es nuestro refugio y ¿qué? Protección. Por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Vendrán temblores, vendrán. En una ocasión se vino, hace un año tembló, me vino fuerte. Ahí voy corriendo a donde estábamos. Aquí le tocó el pleno, ella salió gritando. Pero yo fui a revisar la finca que estábamos haciendo y no le pasó nada. Y enfrente estaba el albañil hincado y asustado. Dice: por ninguno desastre vendrá sobre nuestros hogares, Él nos cuidará. Versículo 11 dice: Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Dice: Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Los ángeles
nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes, ¿y qué haremos? Los aplastaremos. Dios dice: mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia, lo libraré y le llenaré de honores. Le daré muchos años de vida, ¿y qué? Lo haré gozar de mi salvación. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿Qué más buscamos allá afuera si aquí lo tenemos todo? ¿Qué buscamos en el mundo si con Dios tenemos todo? Y muchas veces el enemigo te quiere engatusar. El otro día estaba en internet, estaba en el Facebook, cuando me aparece un anuncio: ¿quieres hacerte rico rápidamente? Dice: deposita 3,000 pesos y nosotros te mandamos una paca de 50,000 pesos falsos. Y el otro día estábamos hablando con un comandante y dice: sí, y si es verdad, están clonando billetes que casi dan el gatazo a los originales. Tú les depositas 3,000 y ellos te mandan una paca de 50,000 pesos falsos para que los empieces a distribuir y te empieces a pagar. Entonces dices: se te hace fácil, te viene, pues 3,000 y me agarro 50,000, voy y compro acopio, y cuando menos piensas, ¡pum!, ya, arrestado. ¿Por qué? Porque hiciste lo incorrecto. Y dice que tus ojos verán a los malhechores recibir su merecido. Tú compórtate: Señor, en ti tengo todo, voy a creer en ti. Dice que tú me guiarás por sendas de justicia, me guardarás, me protegerás, en lugares delicados me harás descansar. Hay personas que tienen el mejor colchón y no duermen. Eso no es el descanso, no es la calidad del colchón. A lo mejor tú puedes dormir en un petate y duermes más a gusto, pero tú tienes la presencia de Dios. ¿Me entienden? Tenemos todo. Ya vimos que ahí dice que Él no va a dejar ni que te tropieces, te va a guardar. Dice: de día y de noche te guardará, mandará ángeles a que guarden tu hogar. El detalle es que muchas veces no le creemos, solamente nos sabemos los versículos de memoria, pero no los vivimos. Llega a tu casa y dice: Señor, acompáñame, y ahorita que termine el servicio, Señor, no voy a llegar nomás a guardar la Biblia, quiero que tu presencia me acompañe con mi familia. Quiero que tu presencia cambie mi carácter, que gobierne mi hogar, que gobierne mis hijos. Amén. Que no seamos más cristianos sin Cristo. Al contrario, que vivamos la palabra. Dice: y Él nos dará muchos años de vida y nos hará gozar de su salvación. Amén. Vamos a orar en esta noche. Le damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde. Le pedimos perdón si muchas veces hemos hecho cosas y darle gusto a la carne. Si muchas veces, conociendo de su palabra, aún hemos pecado y hemos lastimado su corazón, Señor. Le pedimos perdón, porque si ya conocimos de su palabra, usted nos dio esa oportunidad. Dice su palabra que si nosotros volvemos al mundo, seremos mucho peor. Y no queremos eso para nuestras vidas, Señor. Queremos seguir firmes en su palabra, porque dice su palabra que en sus alas estaremos seguros. Quiero estar en su presencia, Señor. Que me siga fortaleciendo, que se me siga dando sabiduría. Usted nos ha dado la oportunidad de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Dice su palabra que no quiere tibios, porque usted los vomita y no los quiere para nada, Señor. Queremos agradar su corazón, queremos estar siempre calientes con su fuego y su presencia, Señor. Dice su palabra que de día y de noche usted nos protegerá, que no temeremos mal alguno, y que usted guardará aún en los desastres, usted guardará nuestras casas, Señor. Y lo único que tenemos que hacer es creerle, obedecerle, alabarle y buscarle con todo nuestro corazón, porque en su presencia encontramos todo, Padre. Los placeres que nos ofrece el mundo son pasajeros, son momentáneos, Señor.
tristeza se nos va por unas horas, por unos momentos se nos olvida que hemos estado sufriendo. Tal vez con una botella de alcohol, una botella de vino, muchos dicen que se olvidan los problemas, pero pasa el efecto del alcohol y nuevamente volvemos a nuestra vida de sufrimiento. Su palabra dice que usted nos da paz y tranquilidad, que en usted podremos descansar, y lo creemos, Señor. En su presencia encontramos todo lo que necesitamos. En tu presencia yo encuentro lo que mi alma siempre